Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV aquí en la hermosa ciudad de Fresno, California. El tema de hoy lo he titulado Cómo vencer el pesimismo y ser optimistas. Un tema que estoy seguro transformará la vida de quienes puedan escucharlo y aplicarlo a su vida. El pesimismo y el optimismo son dos caras de la misma moneda. Son dos formas diferentes de ver las circunstancias de la vida. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mientras el pesimismo ve y juzga las cosas en su aspecto más desfavorable, el optimismo ve y juzga las cosas desde su aspecto más favorable. Mientras la actitud pesimista se empeña en descubrir inconvenientes, en ver las dificultades, pues eso nos provoca apatía, nos provoca desánimo. El optimismo pues hace todo lo contrario, y es que contiene una dosis fuerte de ilusión, de confianza y de esperanza, tal como la Biblia lo presenta. Y quiero que juntos podamos leer este maravilloso texto de la palabra del Señor que nos anima precisamente a confiar en Dios y a ver que las cosas siempre serán mejores. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 15, el versículo 13. Romanos 15, 13. Noten cómo dice la palabra del Señor. Quiero que lean conmigo. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Saben que una muy buena palabra para poder definir el optimismo es la palabra esperanza. Porque cuando hablamos de esperanza, primero siempre estamos pensando en el futuro. Cuando hablamos de esperanza, siempre estamos hablando de cosas buenas que vendrán. Y eso es lo que el optimista hace. Piensa en las cosas buenas que vendrán. Y este texto es extraordinario, porque cuando estamos en Dios, el Dios de esperanza, pues llena nuestra vida de gozo y de esperanza. Esto para decirles que la palabra del Señor habla fuertemente del optimismo. Es más, miremos cómo Romanos capítulo 8, el versículo 28, también nos ayuda a entender que el optimismo es ver las cosas buenas en medio de las circunstancias adversas. Leamos Romanos 8, 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que aún en las situaciones adversas de la vida, aún en las dificultades, todo tiene su lado positivo. No importa cuál sea el problema por el cual estés afrontando ahora, estés enfrentando ahora, por qué problema estés pasando. Lo que te puedo decir es que la palabra de Dios favorece el optimismo como un principio de vida y como una regla para el cristiano. Por otro lado, diferentes autores apuntan que entre el 25 y 50% del optimismo y del pesimismo pues es heredado. Esto nos deja ver que nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas ahora determina en gran medida lo que no solo nuestra vida llegará a ser, sino también las generaciones subsiguientes llegarán a ser. Bien, tenemos claro que el hombre es lo que su mente sea, por eso debemos tener una mente positiva para ser hombres positivos. La palabra del Señor lo plantea de la siguiente manera. Vayan conmigo a Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7. Proverbios 23, 7. Lean con atención. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. ¿Notaron? Como el hombre piensa, eso es. Si los pensamientos del hombre son negativos, pues tendrá una vida pesimista y una manera de ver las cosas pesimista. Si sus pensamientos son positivos, pues tendrá una vida cargada de optimismo y su manera de pensar pues será optimista. Quiero que pasemos ahora a ver que hay algunos efectos que cada una de estas dos circunstancias generan en el individuo. Hay efectos del pesimismo, que es nuestra manera de pensar negativa, como también en nuestro organismo y en nuestra vida hay efectos del optimismo. Miremos algunos efectos del pesimismo. Las personas pesimistas tienen un carácter depresivo. Las personas pesimistas están enfocados en resignarse con todas las cosas que les suceden.
Aquellos pesimistas, pues generalmente tienen un bajo rendimiento laboral, no están contentos con ninguno de los trabajos que les dan. Cuando estudian, tienen bajo rendimiento académico, desarrollan pobres hábitos de salud. De paso, está descubierto científicamente que los pesimistas tienen un mayor riesgo a sufrir de demencia. Y no solo eso, un mayor riesgo a sufrir de enfermedades cardíacas. Y quiero que me permitan aclarar un poco más, ampliar esto último que he dicho. Un reciente estudio científico acaba de añadir un nuevo efecto negativo al pesimismo, y es que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Tal y como lo indica el estudio de un hospital en Finlandia, los investigadores siguieron de cerca durante 11 años los casos de 3,000 hombres y mujeres. Estos pacientes eran sometidos a revisiones de su estado de salud y participaban en encuestas periódicas en las que debían hablar sobre su estado de ánimo y si afrontaban cada día situaciones pesimistas o situaciones optimistas. Y por supuesto, se demostró que las personas que tenían o pensaban negativamente, pues finalmente estaban afectadas por su pesimismo. Pero así como tenemos personas con mentalidad pesimista y esto les trae terribles problemas, pues también tenemos personas con mentalidad optimista, que es lo que este programa pretende que tú llegues a hacer, que tengas esa mentalidad bien positiva, una mentalidad muy optimista. Hay algunos efectos interesantes en las personas optimistas. Y escuchen, el optimismo es un valor que nos ayuda a ser felices. Experimentan menos niveles de estrés, las personas optimistas, menos niveles de ansiedad, desarrollan mejores hábitos de salud, se enferman menos, se curan más rápido, requieren menos medicamentos al momento de una intervención quirúrgica o simplemente cuando son recetados por algún diagnóstico médico, quizás porque están enfrentando algún tipo de enfermedad. Pero sin embargo, los optimistas son personas mucho más saludables. Se esfuerzan por alcanzar sus sueños. Pueda que ese sueño sea casarse. Entonces saben que Dios les va a dar la pareja ideal. Puede ser que ese sueño sea montar su negocio, su empresa. De paso, los grandes empresarios en el mundo, todos tienen mentalidad optimista. Por eso llegaron a esas posiciones. Por eso llegaron a triunfar en sus negocios. Así que todo lo que se proponen lo alcanzan los optimistas. En igualdad de condiciones, los optimistas tienden a triunfar no solo en el tema empresarial, sino en muchas otras actividades de la vida. Miren, en el tema espiritual, en los deportes, en lo académico, en las relaciones, en la vida en general, en el matrimonio. Los optimistas tienen mejores relaciones matrimoniales que aquellos que no lo son. Piensan menos en el pasado y más en el futuro. No, ustedes van a notar que los pesimistas, y muchos de ellos llegan a sufrir de depresión, se enfocan en el pasado. Pero el optimista está pensando en lo que viene y trabaja para lo que viene. Y eso es fantástico. Y también se consideran personas mucho más felices. Según la doctora Tali Sharot, ella es neurocientífica y profesora de neurociencia cognitiva de la Universidad College de Londres. Dentro del optimismo, que es esa tendencia de ver el futuro mejor que el presente y el pasado, pues ella ha encontrado y ha descubierto muchas cosas. Sin embargo, lo que a mí más me interesa es que la palabra de Dios nos motiva a que nosotros podamos tener esa mentalidad que nos enseña esta doctora, y es que no miremos el pasado, sino que miremos al futuro. Miren cómo lo describe el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 3, el versículo 13 al 15. Lean conmigo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, hablando del pasado, y extendiéndome a lo que está delante, hablando del futuro, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Notaron? Así que las personas positivas, como el apóstol Pablo, que de paso tiene una gran cantidad de textos en sus epístolas que hablan acerca de esa mentalidad progresista, positiva, optimista, pues nos deja ver a las claras que no miremos más el pasado. Ok, si miramos el pasado es para no repetir los errores que cometimos atrás. Y ahora nos proyectamos hacia el futuro con la seguridad de que sucederán cosas muy buenas para nosotros más adelante. Pero quizás surge la pregunta ahora.
Ok, ya está claro, está comprobado científicamente que el optimismo es algo interesante, que trae salud. La pregunta es cómo vencer el pesimismo. Bueno, para vencer el pesimismo debemos tomar algunas medidas claras en la vida y quizás la primera de ellas es que debemos reorientar cada uno de los eventos por los cuales pasamos y atravesamos. Y quiero compartirles que hay un investigador llamado Martin Seligman. Martin Seligman dice que se puede incrementar el optimismo de las personas enseñándoles a interpretar los eventos. ¿Y qué es interpretar los eventos? Bueno, si le sucedió una situación difícil, y voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Esa persona tuvo un problema con uno de sus trabajos, se lo devolvió un cliente, no se lo quiso pagar. Y entonces, ¿cómo poder reinterpretar ese evento? El pesimista dice, no sirvo para nada, todo me sale mal, ya perdí ese dinero. Pero el optimista lo ve totalmente diferente. El optimista dice, bueno, quizás no me esforcé lo suficiente. Esto me va a ayudar para en el futuro no volver a cometer el mismo error. Oye, qué buena lección la que estoy aprendiendo, porque lo que quiero es tener a mis clientes satisfechos. Esto no me volverá a pasar. Entonces, noten ustedes que si el pesimista logra reinterpretar cada uno de los eventos y situaciones adversas que le suceden y mira lo positivo de ellas, pues con toda seguridad va a poder superar el pesimismo y ahora convertirse en una persona optimista. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro entendimiento por la gracia y por el poder de Dios. Dios te está invitando para que tú puedas experimentar eso en tu vida. De paso, quiero decirle que aquellas personas que son cristianas y que tienen la Biblia como su fundamento, son personas con un nivel de optimismo mucho más alto que los demás. ¿La razón? Porque Dios y su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de optimismo. ¿Y de dónde viene ese optimismo? Bueno, viene del concepto de fe. Y es porque el cristiano vive con esperanza. Y recuerden, una excelente palabra para redefinir optimismo es precisamente esa palabra, esperanza. Así que cuando se interpreta adecuadamente los acontecimientos, tal como lo presenta este investigador, pues las cosas van a suceder mucho mejor. Y lo que este hombre pues se dedicó fue a enseñar a las personas a poder vivir de esa manera. Y es así como tenemos que pensar. Mire, él vio que estos individuos se hicieron más optimistas, estos individuos estaban más sanos físicamente, estos individuos que estaban reorientando nuevamente su manera de pensar, pues ahora eran personas más felices. Y aunque esto lo dice también el apóstol Pablo hace 2000 años. Ahora se muestra como un gran descubrimiento por estos investigadores. Pero ya la palabra de Dios se anticipó cientos y miles de años a estas verdades. Miren cómo Pablo lo describe en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Cambiemos nuestra manera de pensar. Lean conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Notaron? Aquí está el apóstol Pablo diciéndonos, solo piensa en lo positivo, en lo bueno, en lo agradable. Ay, cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si tan solo prestáramos más atención a la palabra del Señor. Para eso es este programa, Cómo Vivir la Vida. Dios quiere enseñarte a vivir una vida extraordinaria poniendo los principios de la palabra de Dios en tu diario vivir. Un segundo aspecto que va a ayudar a las personas a salir de ese pesimismo o a vencer el pesimismo es que volvamos a ser como niños. ¿Cómo así que volvamos a ser como niños? Sí, los estudios en neurociencia plantean que los niños y los adolescentes suelen empezar siendo bastante felices. Por eso los niños ríen todo el tiempo. Alguien los ofende y rápidamente se arreglan con sus compañeros. Y esta felicidad crece, pero comienza a descender después de que nosotros asumimos muchas responsabilidades. Y entre los 40 y los 50 años se pasa el punto más bajo de optimismo y también el punto más bajo de felicidad. Por supuesto, aquí estoy generalizando, ¿verdad? No estoy hablando específicamente de cierta persona. Durante la Edad Media es donde los seres humanos experimentan también la mayor carga de estrés, porque es durante esta edad
en donde tienen que asumir fuertes compromisos financieros, en donde tienen que responder de la mejor manera a su trabajo. Muchas veces están los niños pequeños, los niños en edad de la adolescencia. También es una época de alto rendimiento laboral de las personas, y entonces allí se sufre mucho estrés y las personas viven cansadas, y eso hace que se vuelvan pesimistas. Pero con el pasar de los años, cuando esas responsabilidades son dejadas de lado, entonces ahora comienza nuevamente a incrementarse el optimismo. Tanto así que las personas de 70 y de 80 años son personas muy optimistas, y estoy hablando en términos generales. Bueno, esto está muy lejos de lo que nosotros creemos acerca de ese abuelo gruñón y peleón. Claro, pueden haber algunas personas así, pero en la mayoría de los casos el optimismo se dispara. A eso es lo que los neurocientíficos denominan la U de la felicidad. ¿Y por qué la U? Porque comienzan muy alta la felicidad, luego desciende en esa edad media y luego vuelve a subir hasta la edad avanzada. Y de ahí se mantiene hasta el momento de la muerte, hasta los últimos años. Pero ¿es posible aún en la Edad Media poder vivir nosotros de manera feliz? Claro. Por eso podemos destacar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo el capítulo 18, el versículo 3. Mateo 18, 3. Y quiero que de allí podamos sacar una inferencia en relación con lo que estamos diciendo aquí, de que volvamos a ser como niños para vencer el pesimismo. Lean conmigo este precioso texto. De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Está claro? Que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Está claro que el optimismo en la niñez es muy alto y que necesitamos recuperar desde esa perspectiva ese lindo optimismo que los niños tienen. Vamos con el tercer aspecto de cómo poder vencer el pesimismo, y es controlar el estrés. Porque los estudios han demostrado que el estrés puede hacer que la gente pierda el optimismo. Como ya dijimos, durante la Edad Media es donde la gente vive más estresada. Es el momento en que la gente se centra más en sus trabajos, y también a veces tienen que hacerse responsables de sus propios padres. Todo este es un momento tremendamente estresante. Entonces, ¿qué se puede hacer para controlar los niveles de estrés, especialmente en la Edad Media? Tú que quizás puedes estar allí entre los 35 y 55 años, donde se experimenta un fuerte pesimismo. Bueno, número uno, pon límite a las horas de trabajo. Si vas a trabajar desde tu casa, porque ahora esto del teletrabajo se ha hecho muy en boga, pues trata de que por lo menos trabajes 8 horas al día. Ten también 8 horas para dormir y ten 8 horas para realizar el otro tipo de cosas, disfrutar con la familia, disfrutar con los hijos, quizás leer algo de entretenimiento, hacer deporte. Si tú duermes de 7 a 8 horas diarias, esto va a ayudar a bajar tus niveles de estrés. A eso agrégale una alimentación saludable. Debes tener por lo menos un día de descanso a la semana. Oiga, cuán sabio es Dios cuando nos muestra en su palabra que de todos los días de la semana hay uno que se debe descansar, que es el séptimo, que es el sábado. Y esto es lo que recomiendan hoy los científicos. No sé si ustedes nuevamente, después de que miramos todos estos datos, caen en cuenta que Dios es el que tiene la razón y que si pusiéramos en práctica los consejos de su palabra, pues viviríamos vidas muy felices. Agrégale a eso hacer ejercicio. Las personas que hacen ejercicio son más optimistas. A tomar el sol. Cuando tomas el sol, entonces eso estimula la producción de dopamina. La dopamina, que es la hormona o el neurotransmisor que hace que podamos sentir satisfacción y sentirnos felices. Disfruta del presente, cada momento en la vida. Disfruta de tu esposa, disfruta de tus hijos, disfruta de todas las cosas que la vida te rodea. Sea agradecido. No es tan difícil, ¿verdad? Ser optimista y vencer el pesimismo. Ahora vamos a entrar en esta otra sección que me parece muy importante del programa. Ya hablamos cómo vencer el pesimismo y ahora queremos hablar de cómo ser optimistas. Y el optimismo es algo extraordinario, como ya la palabra de Dios nos lo ha mostrado, que seguramente va a transformar no solo la vida nuestra, la vida de los que nos rodean y la vida de las generaciones subsiguientes. Número uno, mantenga su vida bajo control. Sí, las personas optimistas aprenden a tener muchas cosas en control, que no se salga de sus manos. Por ejemplo,
aprenden a manejar bien las finanzas. Porque cuando una persona no maneja bien sus finanzas, pues se vuelve algo caótico, vienen los problemas, las dificultades y por supuesto vienen allí los malos pensamientos que se convierten en pesimismo. Así que el tema de finanzas, el tema de familia, el tomar tiempo para la familia. Recuerdan que hay un orden y ya lo he repetido esto en muchos programas de cómo vivir la vida. Primero está Dios, luego está la familia, luego están las demás cosas. Una familia en donde se guardan los principios cristianos y se vive con amor, con respeto, pues es una familia que va a crecer y a desarrollarse con una actitud muy positiva, dedicando tiempo a cada uno de los miembros. También debes aprender a tener sujeta tu vida espiritual, porque la vida espiritual es la base de lo demás. Si tú tienes control sobre tu vida espiritual, todos los días tomas tiempo para reflexionar, todos los días tomas tiempo para orar, todos los días tomas tiempo para estudiar la Biblia, tomas tiempo también para ir a la iglesia y compartir con los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En el día de descanso tomas tiempo para adorar y glorificar al Señor. Y entonces eso va a hacer que tu vida se cargue de ese optimismo, por supuesto, que es lo que la palabra del Señor presenta. Está claro, ¿verdad? Así que toma control de las cosas de tu vida. Hay cosas que tú puedes controlar, hay cosas que tú no puedes controlar, hay cosas que están fuera de tu espectro, de tu escenario, que están fuera de las relaciones de familia que te rodean. Pero lo que está bajo tu control te va a ayudar, si lo dominas, si lo controlas, a que puedas tener una actitud muy optimista. También, el segundo lugar, busca un entorno con personas optimistas, porque no hay nada más terrible que estar rodeado de personas que en lugar de animarnos nos desaniman. Parece que el optimismo se adapta al entorno, por lo que los científicos han descubierto. Las experiencias personales son las que hacen que alguien cambie de opinión en su manera de pensar junto a las anécdotas. Nosotros diríamos en el ámbito cristiano, al escuchar los testimonios de otros, cómo Dios ha ayudado a otros, cómo Dios ha bendecido a otros, cómo Dios ha respondido oraciones, les ha hecho milagros a otros, pues eso nos ayuda a confiar y a tener esperanza en Dios. Si tu experiencia no es lo mejor que tú puedas conocer, entonces el nutrirte de experiencias de otras personas va a reforzar tu vida y te va a convertir en una persona optimista. Y ahora, cuando tú tienes experiencias positivas y las cuentas a otros y otros se sienten agradecidos por compartir esas experiencias y te lo dicen, eso también va a estimular tu optimismo. Por eso la importancia de pertenecer a una congregación, a una comunidad religiosa. Y aquí por eso este tercer punto para mantenernos optimistas. Establezca relaciones afines con personas que piensen como tú, que crean como tú. Esa es la ventaja cuando nosotros asistimos a la iglesia, que todos creen en el mismo Dios, que todos estudiamos la misma palabra, que todos estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él, a dejarnos moldear, a poder mejorar. Lo que hemos visto es que si una persona cree que la otra tiene una ideología similar a la suya, lo que sucede es que de alguna manera va a querer escucharla, va a querer que le comparta. Esto significa que hay que empezar presentando esos puntos de vista que tenemos común con las otras personas en lugar de estar recriminando, de estar discutiendo los puntos. Mira, oye, tú estás equivocado. No me interesa hablar contigo. Si tú te vas a poner a buscar puntos de discordia, de discusión, pues generalmente eso puede afectar y hasta dañar tu vida. Enfócate en los puntos que ustedes tienen en común. Hablen de ellos. Eso los va a traer. De paso, es la mejor manera de hacer amigos. Hablen de puntos de congruencia. Pues yo me puedo sentar a hablar con un judío, aunque soy cristiano, me puedo sentar a hablar con un musulmán, aunque soy cristiano, del tema de la oración, por supuesto. Los musulmanes oran 5 veces al día, los judíos tienen sus 2 oraciones en la mañana y en la tarde y repiten la Shema judía. Y cuando entonces yo les hablo sobre la oración, estamos acercándonos porque estamos buscando puntos de convergencia. Lo mismo sucede entre los miembros de la familia y lo mismo ha de suceder cuando queremos establecer relaciones. Siempre busca puntos de congruencia. Eso te ayudará a mantener una actitud optimista. No quiero decir con esto que no tengas que hablar de los otros puntos, pero para iniciar las relaciones, estos puntos de congruencia son fundamentales. Muy bien, yo pienso que hasta aquí hemos avanzado bastante con esto del optimismo y quizás quiero que miremos la importancia de poder reunirnos y congregarnos desde la perspectiva bíblica. Vamos a ir al libro de Hebreos.
el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 25. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Miren cómo dice Dios en su santa palabra. Leamos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Notaron? La palabra del Señor nos dice, mira, congreguémonos, no dejemos de hacerlo. Hay personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito congregarme. Bueno, pues quiero decirte que estás perdiéndote la oportunidad de poder ser una persona optimista, porque el optimismo tiene mucho que ver con las relaciones y con rodearme de personas optimistas. Así que si tú quieres ser alguien optimista, pues ya Dios te está dando el consejo en su palabra. Congrégate, ve a la iglesia adventista más cercana, es la invitación que yo te hago, para que tú puedas escuchar de la palabra de Dios, para que puedas estar relacionándote con personas que te van a apoyar y que piensan como tú estás pensando. Por eso estás viendo este programa. Así que, para recapitular, podemos decir que, número uno, el optimismo está respaldado por la palabra de Dios. Muy fuertemente, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está llena de optimismo. Dios es un Dios optimista, porque todo lo mejor está en el futuro. El optimismo es ver el presente y el futuro mejor que el pasado. Así que no me digas esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso está en contra de lo que la Biblia dice y en contra del optimismo también. Es ver que aún las cosas negativas nos traen cosas positivas. Eso es optimismo y aprendemos de ello. Los efectos de la mentalidad optimista hacen que las personas sean felices, contrario a aquello de mentalidad pesimista, que se enferman más y son personas infelices. ¿Es posible vencer el pesimismo? Desde luego que es posible. Y ya mostramos las pautas en este programa y puedes repetirlo a través del canal YouTube. Quizás nos estás viendo en vivo, pero en el canal YouTube de Zoom TV puedes repetir este video. ¿Es posible desarrollar el optimismo? Por supuesto que es posible desarrollarlo. Y para eso necesitamos rodearnos de personas que piensen como nosotros, que tengan afinidad como nosotros. Termino diciéndoles que en el futuro está lo mejor. Miren, por eso debemos ser optimistas, porque como el futuro es mejor que el presente y el pasado, en el futuro está la segunda venida de Cristo. Cristo viene en gloria en las nubes para llevar a su pueblo. En el futuro está la vida eterna, una vida sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento, sin angustia, sin cárceles, sin bomberos, sin enfermedades, sin médicos. Una vida de felicidad, de salud extraordinaria y de cuerpos inmortales. Lo mejor está por venir. Yo te invito en el nombre bendito de Jesucristo que tú puedas dejar de ser una persona pesimista. Cambia tu manera de pensar a través de la palabra de Dios y conviértete en una persona optimista. Acepta a Cristo como su Salvador y prepárate para vivir con Él para siempre. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega, aquí en Cómo Vivir la Vida.